Directiva. Buena tarde, compañeras, compañeros, diputados, diputadas, medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Muy buena tarde. Acudo a esta tribuna para poner a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción octava del artículo 153 y se reforma el título cuarto del Código Penal del Estado de Guanajuato para tipificar los delitos de odio en nuestro Código Penal e incluir sanciones para aquellas personas que promuevan o realicen ataques a la dignidad de las personas con motivo de su condición o de su preferencia sexual. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de que las naciones se comprometieran a no permitir nunca más las atrocidades que suscitaron cuando en dicho conflicto bélico sucedieron. El artículo primero de esta declaración señala lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es el precepto fundamental del bien jurídico que se busca proteger: la igualdad de la dignidad humana. Los crímenes de odio tienen su antecedente más directo, desafortunadamente no es el único, pero tienen su antecedente más directo en las conductas realizadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, de la cual deriva la creación de las Naciones Unidas y consecuentemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su conjunto son llamamientos de atención a todos los países para que sus ordenamientos jurídicos persigan ciertas conductas que den igual valor y respeto a las vidas humanas. Ampliamente está registrado el hecho de que los nazis arraigaron el odio hacia determinados grupos de personas por sus condiciones. Para ellos, ciertas vidas no tenían valor y eran una especie de subhumanos. Además de los judíos, también odiaban a los gitanos, a las prostitutas, a los testigos de Jehová e incluso a quienes no comulgaran con sus ideas. Menciono todo esto porque considero que es importante que tomemos estos hechos como la fuente formal del derecho que se quiere aplicar para la reforma legislativa que propongo. En términos generales, cualquier delito actualmente tipificado en nuestro Código Penal que se agrave porque el delincuente actuó simplemente por la condición de víctima debe de estar considerada como delito de odio. Puntualmente se advierte que en este momento no existe. Puntualmente se advierte que un delito de odio es cometido por la circunstancia de las personas, por alguna característica física o preferencia, y no solo por pertenecer a un colectivo o un sector de la sociedad. En este sentido, el objetivo de perseguir y castigar los delitos de odio es proteger la igual dignidad humana para alcanzar la universalidad de la protección jurídica. Un delito cometido a un periodista por su actividad o a una persona por su color de piel o por su preferencia sexual e ideológica e incluso su postura política, cualquiera de estos que sea lo que inicia el delito, debe de ser considerado un delito de odio, un crimen de odio en caso de que fuese el asesinato. El informe Homofobia de Estado publicado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans y Intersex advierte que 69 estados miembros de la ONU reprimen las relaciones entre personas del mismo sexo y en 11 de ellos pueden incluso alcanzar la pena de muerte. En México, desafortunadamente, se dan diferentes tipos de crímenes de odio en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar y por homicidio y el homicidio por razón de preferencias sexuales. Desafortunadamente, debido a que este delito no se encuentra tipificado en nuestro estado como crimen de odio, no se cuenta con información oficial sobre su comisión, situación que no ha impedido que los colectivos y asociaciones de la sociedad civil, que incluso arriesgando la integridad de sus activistas, alzan la voz y visibilicen la vulnerabilidad y el odio que se expresa en los delitos cometidos por razón de las preferencias sexuales. De acuerdo con datos publicados por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT,
de la Fundación Arcoiris, durante el año 2021 se cometieron 72 crímenes de odio en nuestro país, de los cuales 66 fueron asesinato, 5 desapariciones y el restante no está especificado. Mientras que en enero del 2022 cometieron al menos 8 crímenes de odio contra personas de la comunidad de la diversidad en 7 entidades de México. Por su parte, la Red de Organizaciones de Derechos Humanos sin Violencia LGBTI señala en su informe Descifrando la Violencia en Tiempos de la Cuarentena que en el 2020 México fue de los países que encabezaron la lista de homicidios de personas de la diversidad en América Latina y el Caribe. En primer lugar está Colombia con 233 víctimas, seguido con México con 79 víctimas y Honduras con 20 víctimas. A nivel local, solo 2 entidades han tipificado las agresiones o homicidios contra personas de la diversidad como crímenes de odio en sus compendios penales, los cuales son la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes. Guanajuato no se encuentra entre ellos. Esto es importante resaltarlo. En nuestro estado, en el año 2014, fue reformada la Constitución para prohibir la discriminación y el menoscabo de derechos por preferencia sexual. Se trató de una modificación al artículo 5 constitucional para establecer que en Guanajuato queda prohibida la discriminación y atentar contra la dignidad humana. Así, el menoscabo de derechos y libertades por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión o preferencia sexual quedaron señalados. Sin embargo, esto no se ha traducido en modificaciones más allá, que son modificaciones que se necesitarían a la legislación penal para que se castiguen la comisión de actos de discriminación. Por desgracia, nuestra entidad sigue siendo un referente al hablar de crímenes e impunidad. Los delitos de odio no han sido la excepción. En septiembre del 2021, Devani Cardiel, embajadora trans del Estado y Miss Trans, quien durante mucho tiempo se postuló contra la violencia, particularmente de la comunidad de la diversidad, fue cruelmente asesinada en su estética en el municipio de León. Con este hecho, Guanajuato se puso en el 4º lugar a nivel nacional en crímenes de odio a personas de la comunidad de la diversidad, al reportar 4 de los 69 casos que se habían registrado en todo el país. Es por todo lo anterior que la presente iniciativa propone tipificar los delitos de odio en nuestro Código Penal, a fin de dar un paso para visibilizar y detener las conductas inhumanas perpetradas a otro ser humano por su simple condición o preferencia sexual, y que estos delitos sean tipificados como homicidio calificado. Asimismo, se propone incluir sanciones para aquellas personas que promuevan o que realicen ataques a la dignidad de las personas con motivo de su condición o de su preferencia sexual, generando con ello un marco jurídico que busca proteger a las personas de sufrir discriminaciones. A quien públicamente fomente, promueva, incita directa e indirectamente el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o contra una persona determinada por razón de su preferencia, o aquel que por motivos racistas o otros referentes a la ideología, religión, creencias, etnia, raza, nación, sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad, se le impondrán de 2 meses a 2 años de prisión y de 2 a 45 días de multa. Lo mismo a quien lesione la dignidad de las personas, y de igual manera a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo o una parte del mismo. También estamos tratando de que se lleven que se les imponga una sanción importante. Aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, lo que son las terapias de conversión. Entraría el tema de las terapias de conversión para que no de ninguna manera pues estén obligando, porque fuera más allá de que sean terapias de conversión, se convierten en terapias de shock,
donde de una manera agresiva tratan de que la persona cambie su orientación sexual. Y también el tema que tiene que ver con la promoción de la discriminación. Se busca que no haya cabida en el estado de Guanajuato para la discriminación, para los crímenes de odio, para las terapias de conversión, ni nada de este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.